quedado en esta, habíamos visto esta tabla, clasificación de suelos y su efecto general sobre los cultivos a partir de la conductividad eléctrica. Esto ya lo habíamos visto, nomás es para darles una explicación ahorita de la siguiente gráfica. Esta la corregí con las flechas estas, ustedes ya la tienen, pero de aquí 5 de estas diapositivas ya se las puse en la siguiente presentación que les voy a enviar, que es la presentación del consumo de agua por las plantas, lo que conocemos como evapotranspiración o uso consultivo, pero es cuando ya se las envíe estas 5 diapositivas que no tienen en esta presentación que les mandé porque las puse después. Ahí les indico en qué lugar de esta presentación que ya tienen la deben poner. O sea, a partir de la diapositiva 370 le van a meter a esta presentación estas 5 diapositivas que les voy a presentar ahorita. De una vez se las explico porque va ligado aquí con las curvas de potencial matricial y potencial osmótico para que luego ustedes las agreguen en PowerPoint en la siguiente que les voy a mandar. Sí, pero eso todavía hasta que terminemos aquí, sí. Bueno, esta curva ya la tienen y nomás le agregué las flechas esas azules para señalar que no se vean ni cómo ahí inventé ahí cómo ponerle las flechas para señalar las curvas. Una es la curva de tensión matricial y otra es la curva de esfuerzo de humedad del suelo, que ahí viene y y luego esto, lo que viene aquí abajo de la primera flecha a la izquierda lo amplié acá para que se vea mejor, ¿verdad? Que es ahí viene un ejemplo pues y una conductividad eléctrica en donde ya vemos que con las fórmulas que nos dan los datos de textura en el laboratorio podemos sacar capacidad de campo, PMP, saturación, humedad aprovechable, etcétera, ¿no? Y el potencial osmótico, que es el debido al aumento de energía que tiene que hacer la planta por el efecto de las sales en el suelo, pues se obtiene con esa fórmula que viene ahí de 0.36, que fue muchos años de investigación, sobre todo de la Universidad de Riverside en Estados Unidos, que es el laboratorio de salinidad de los Estados Unidos, nada menos y nada más del país más poderoso del mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces esta que nos dieron a conocer, y ahí está, es 0.36 por la conductividad eléctrica por 10 a la 3. ¿Qué implica 10 a la 3? Que esté expresado en milimos o en 16. Yo generalmente me acostumbré al milimos por centímetro a 25 grados centígrados, pero ahorita actualmente se usan los 16 por metro. Bueno, ahí se los puse también, pero ya se expresa directamente en atmósferas, o sea, el 0.36 es el factor de conversión de milimos o de Siemens atmósferas para poder representarlo en el eje de las abscisas de nuestras curvas, ¿no? Y el potencial total, pues en este caso sería, ¿verdad? Sí, de 8 sería de 0.33, que es el potencial matricial, más 2.88, que es el que sale de el potencial osmótica, 0.33 porque es supuestamente la capacidad de campo a capacidad de campo, que es cuando el promedio, pues que habíamos dicho que se toma como capacidad de campo a 1/3 de atmósfera, ¿no? Y ahí vienen abajo, ¿verdad? El potencial de osmótico a capacidad de campo, eso fue lo que le agrega en las atmósferas de presión, que es igual a saturación por la presión osmótica a saturación entre el contenido de humedad a capacidad de campo, que es la diagonal esa que viene ahí. Es decir, esta es una, si ustedes se acuerdan de álgebra, es una regla de 3 no directa, sino inversa. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que a medida que disminuye el contenido de humedad, se hace más concentrada la solución del suelo con las sales y entonces la planta tiene que hacer más esfuerzo porque se le está sumando no solamente la fuerza con la que el suelo retiene el agua, sino el efecto de las sales, que es lo que llamamos potencial osmótico, ¿no? Y ahí tenemos, ¿verdad? Así que PSX es contenido de humedad en el suelo, cualquier contenido de humedad. Ahorita vamos a ver por qué. Y quiere decir presión osmótica a cualquier contenido de humedad en el suelo.
también en atmósferas ya de presión directamente, o en bares, que es de las unidades de estos, de los raros estos gringos, y es igual a, fíjense, también es una fórmula de 3 inversa, que es lo que viene ahí, presión osmótica a saturación por el contenido de humedad a saturación entre lo amarillo que viene abajo, que es, es el contenido de humedad a cualquier contenido de humedad en el suelo. Es decir, que ustedes pueden decir, bueno, si yo tengo un contenido de humedad de 1, pues ahí lo sustituyo de una atmósfera, o de 3, lo sustituyo en el denominador, ¿no? Y la presión osmótica a PMP, que son los dos rangos fuertes de 100% de humedad en capacidad de campo y PMP 100%, pues ahí nomás que no pude encontrar el símbolo griego de sigma y le puse una W, que es cosa amarilla hasta mero abajo, potencial osmótico de PMP, quiere decir en atmósferas también, ¿verdad? Es igual a el contenido de humedad a saturación por el contenido, por la presión osmótica a saturación entre el contenido de humedad a PMP. Es decir, es también una regla de 3 inversa, pues, ¿no? A menor contenido de humedad, aumenta más el efecto de la presión osmótica. Eso se lo agregué también, y ya va a venir en la que les voy a dar, que va a venir en la siguiente presentación, ¿no? Bueno, de las fórmulas expuestas no se compliquen mucho la vida, se puede deducir la relación práctica siguiente, o se maneja la relación práctica siguiente, ¿no? La tensión de humedad, o sea, la tensión que hemos llamado matricial, o la fuerza con la que el suelo retiene el agua, ¿sí? Si nosotros sacamos el contenido de humedad a capacidad de campo con la fórmula con los datos que nos dé el laboratorio de arenas, limos y arcillas, ya ven 0.6 por 0.25 por 0.023 en arena, que está más adelante, más atrás de su presentación, pues les da un valor, ¿verdad? Pero haciéndolo práctico, ¿no? El valor que sea, ¿verdad? Es, lo podemos hacer porque es igual a el valor, lo podemos hacer desde el punto de vista de números relativos 2. Y si no queremos complicar mucho la vida, ¿no? Y queremos sacar el porcentaje de saturación que está hacia arriba, pues 2 es el doble. O sea, la saturación generalmente se hace prácticamente el doble de lo que sacamos con capacidad de campo. Y el PMP, que está hasta abajo, ¿sí? Como PMP, o contenido de humedad PS minúscula PMP, se hace a la mitad de números relativos a la mitad de la capacidad de campo. O sea que prácticamente las tres constantes de humedad aquí, porcentaje de saturación, contenido de humedad a capacidad de campo y contenido de humedad a PMP, lo hacemos 4, 2, 1. O sea, porcentaje de saturación es el doble de capacidad de campo, y capacidad de campo es el doble de saturación. Así de sencillo, ¿no? Para que nos dé un dato más o menos aproximado. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de saturación de 20 por ciento en relación a suelo seco, que correspondería al 4 en números relativos, pues la mitad de 20 en porcentaje de suelo seco sería 10 de PMP y 5 digo, 10 de capacidad de campo y 5 de PMP. 20, 10, 5 en porcentaje de suelo seco, que equivaldría en números relativos a 4, 2, 1, a las tres constantes estas de humedad. Pero ya en humedad, en esfuerzos de humedad del suelo, cuando ya se suma el efecto de las sales, si es que tienen sales en el suelo que pueden afectar al cultivo después de los rangos que ya vimos arriba de 4, de 2, de 4, pues es al revés los números relativos, ¿no? El porcentaje de saturación, como hay mucho agua en el suelo, está muy diluida, las sales vamos a llamarle así, vale números relativos 1. Cuando ya se elimine el agua de gravedad, queda más concentrada la solución del suelo, y en números relativos y prácticos lo hacemos igual a 2, o sea, el esfuerzo de humedad del suelo ya que campo será 2,
y cuando estamos a PMP ya está muy fuerte el efecto osmótico debido a las sales y se es igual a 4. Es decir, la curva de esfuerzo de humedad del suelo debido al potencial matricial y a las sales es al revés de la tensión de humedad 1, 2, 4 en números relativos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de saturación de 2, vamos a decir 2, de 2 atmósferas en saturación, a capacidad de campo, como ya se bajó el número de, como ya se bajó como ya se redujo el agua disponible, aumenta la presión osmótica y se va, si es de 2 a saturación, se va a 4 en capacidad de campo y se va a 8 en PMP. En esfuerzo de humedad del suelo, fíjense cómo aumenta, por eso la curva se desplaza de la tensión de humedad en esta que vemos aquí. En esta, fíjense cómo se desplaza, ¿sí? Los valores tanto de capacidad de campo como de PMP, pues más o menos en esa relación, ¿verdad? O sea, acuérdense, tensión de humedad en números relativos 4, 2, 1, en esfuerzo de humedad del suelo 1, 2, 4. O sea, yo saco mi contenido de capacidad de campo con mis datos de textura, arcilla, limo y arena, lo multiplico por 2 y me da la saturación. Los divido entre 2 prácticamente y me da 1 en la tensión de humedad. Y en el esfuerzo de humedad del suelo, lo que saco a capacidad de campo, lo divido entre 2 y me da saturación y lo multiplico por 2 y me da porcentaje de esfuerzos de humedad del suelo a PMP. Sí, o sea, aquí se los quise poner para que lo tuvieran así, o sea, no aprendérselos de memoria como les digo, sino pues más o menos es fácil estos números, ¿no? Acuérdense que estos son números relativos, ya cuando sacan su porcentaje de humedad con respecto a hacerlo seco en porcentaje, entonces sí ya tienen que multiplicarlo por 2 en tensión de humedad para que les dé esa saturación y dividir entre 2 para que les dé contenido de humedad de APMP en porcentaje de suelo seco. Y tienen que dividir entre 2 la capacidad de campo para que les dé la humedad, el esfuerzo de humedad del suelo y multiplicar por 2 para que les dé el esfuerzo de humedad del suelo APMP. Sí. Aquí estas son miren, ahí también nosotros cuando hicimos la parte de la maestría y parte del doctorado, nos dieron clases de esto y esto nomás se los pongo para que sepan que existe y si algún día ustedes lo quieren utilizar, pues lo utilicen. Es cuando se pueden obtener las curvas de tensión o de potencial de matricial del suelo para luego obtener las curvas de esfuerzos del suelo, como vimos, pero primero las de tensión. El doctor Enrique Palacios Vélez, egresado de irrigación de Chapingo, y luego hizo la maestría en el colegio y después el doctorado en Estados Unidos, pues, y luego se fue de profesor investigador de la rama de riego y drenaje del Colegio de Posgraduados de Chapingo, pues hizo una correlación de muchos datos, de miles de datos, de tensión con contenidos de humedad, para poder obtener las curvas de tensión sin necesidad de recurrir al laboratorio, o sea, sin necesidad de mandar las muestras de suelo al laboratorio pagando. Claro, lo ideal es mandarlas al laboratorio, pero cuando tienen recursos. Pero cuando ustedes dan asesoría a los productores que no tienen dinero, bueno, pues, mejor sacar los datos de las curvas por medio de Acuérdense que esas curvas de tensión de humedad después de humedad del suelo son la base para la programación de los riegos, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, o sea, el doctor sacó una primera fórmula que le puse yo en donde nos dice que la tensión, la T de humedad en unidad de presión, o sea, en atmósferas o en bares o como sea, ¿sí? Nosotros manejamos atmósferas, acuérdense, ¿no? ¿Sí? La PHN sería lo que nosotros hemos llamado anteriormente PS minúscula S, o sea, contenido de humedad en un suelo en vez de a suelo seco. Aquí les quise poner primero como él lo presentó, ¿va? PHN quiere decir contenido de humedad del suelo, que al final en su lado derecho es lo que nosotros vemos como PS minúscula
minúscula SS, ¿verdad? O sea, contenido de un suelo en base a suelo seco, y la K, la N y la C son parámetros de la ecuación. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, pues que los podemos obtener, que los podemos medir de alguna forma, podemos estimar su valor mediante las siguientes ecuaciones, ¿no? En la fórmula número 1 se aplican las siguientes fórmulas. Ahí está, ¿no? C, el parámetro C, que es uno de los parámetros que están en la fórmula, es una ecuación, acuérdense, con tres incógnitas, K, N y C. Entonces necesitamos tres ecuaciones simultáneas para poder sacar los valores, ¿no? Son ecuaciones simultáneas. La C, ¿verdad?, que es uno de los parámetros, pues ahí está el valor, un montón de ceros, 0.0014 por el contenido de humedad a capacidad de campo elevada a la 2.7 más 0.3. Con eso obtenemos el valor de C. ¿Y para qué queremos el valor de C? Bueno, pues como son ecuaciones simultáneas, para obtener el valor de N, ¿no? Que sería igual a eso que está ahí, el logaritmo de la tensión a PMP menos la C que sacamos, menos el logaritmo de capacidad de campo menos C, entre el logaritmo de pH, de contenido de humedad del suelo, a capacidad de campo menos el logaritmo de humedad a PMP. O sea, esos valores de tensión y contenido de humedad los conocemos, ya ven de acuerdo con el cuadro que vimos de las texturas y los valores, y trabajando siempre con los valores promedios de capacidad de campo, que es 1/3 de atmósfera, valores promedio, y 15 atmósferas promedio también de PMP para todos los cultivos. Ya sabemos que eso no es cierto. Cada cultivo tiene su propio PMP, pero como sí se trabaja con esos valores, ustedes se acuerdan nomás de los logaritmos y sacan, y lo mismo el logaritmo, se saca el logaritmo de K, ¿verdad? Que es, ahí abajo está la fórmula esa, no se espanten con los logaritmos y con eso, pues no tiene chiste, ¿no? Consultan las tablas en donde ya, fíjense, se aplica la N y la C, que fueron las dos primeras fórmulas que sacamos, y luego ya sacan el logaritmo de C con esas dos. Pueden ser a través de la tensión y el contenido de humedad PMP, o pueden ser con la tensión, como es la última fórmula, capacidad de campo, y con el contenido de humedad a capacidad de campo, ¿no? Se trabaja, insisto, con las tensiones de 1/3 de atmósfera capacidad de campo en promedio, y 1/3 de atmósfera y 15 atmósferas para PMP en promedio para todos los cultivos, que ya sabemos que no es cierto, pero bueno, así se trabaja porque no conocemos las tensiones para cada cultivo. Por eso sacamos unas curvas promedio tanto de tensión como de esfuerzo de humedad. Pero fíjense, ahí ya con eso resolvemos las tres parámetros, C, N y K. Al logaritmo de K, pues le sacan, ya que sacan el valor, le sacan el antilogaritmo para que les dé K, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de matemáticas, ¿no? Bueno, y luego obtuvo una curva ya modificada, la propia curva por el doctor, una segunda curva con cualquiera de las dos pueden sacar ustedes y ahí está pues la ecuación del logaritmo de P. Se usan mucho los logaritmos, pero no le tengan miedo, los logaritmos es fácil, hay tablas para sacar eso, y los antilogaritmos y eso, en donde ahí está el valor de logaritmo de contenido de humedad de C, ¿verdad? Es igual a esa fórmula que está ahí con con un R, una velocidad que se acerca a la verdad, a la realidad de una correlación muy grande de 0.994, ¿no? En donde Q es igual al logaritmo de PS saturación, ahí están pues los valores, ¿no? El logaritmo de K y la N. Nota aclaratoria, toda esta segunda fórmula se basa en lo siguiente: la tensión promedio de capacidad de campo es 1/3 de atmósferas, y la tensión a PMP es de 15 atmósferas, ¿no? Ese es, ese es, las 12 ecuaciones para que ustedes puedan, si necesitan algún día sacar sus curvas de tensión humedad sin recurrir al laboratorio, sino a las fórmulas matemáticas que les dan bastante aproximación para los fines que estamos buscando, fines prácticos, vamos a decir. Pues con esto tienen, si algún día la duda, aquí están estas 5
nuevas diapositivas de la 371 a la 375 van a venir, como les digo, en la siguiente presentación para que ustedes los anexen a esta presentación que ustedes tienen y que no aparecen estas 5 diapositivas, que después me acordé que era pues necesario tenerlas para, dado que es tecnificación del riego, el curso, y ese es pues lo más avanzado desde el punto de vista matemático que hay, ¿no? Digo, si algún día lo utilizan, ya saben dónde están. Después ustedes lo anexan a su presentación. Bueno, los suelos sin problemas general, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Me fui hacia atrás para poderles dar la explicación de estas 5 diapositivas que, repito, vienen en la siguiente presentación. Al principio ya se las puse con explicación de dónde deben acomodarlas. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Cuando veíamos para cálculos de la salinidad, cuando se tiene la lámina neta, cómo se agrega una lámina de lavado, en donde ahí vienen, ¿verdad?, las formulitas, ¿no? Profundidad del suelo por lavar, conductividad eléctrica del agua de lavado, la conductividad eléctrica inicial del extracto de saturación que le sacan en el laboratorio, y conductividad eléctrica final del suelo o permisible para un cultivo para establecer en la atmósfera el 25, que también viene un cuadro más adelante, ¿no? Bueno, pues ahí está también ya lo habíamos visto, ¿no? La lámina de agua, se lo puse ahí arriba lámina porque no me salió ahí completo del lado izquierdo. Es lámina de agua para lavado de sales, ahí está. Profundidad a la 0,75 por menos 70 menos las conductividades eléctricas de las aguas de riego, ahí viene la explicación, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿verdad?, si la lámina de lavado, cuando no se tienen muchos datos y si tiene problemas de sales, en la práctica se estima que con un 30% de la lámina neta que ustedes calculen, calculada con un valor adecuado de lámina calculada como un valor adecuado, perdón, de lámina de lavado de sales o requerimiento de lavado de sales, que se abrevia como RLS, requerimiento de lavado de sales, por lo que la fórmula requerimiento de lavado de sales o requerimiento, la lámina de lavado de sales o requerimiento de lavado de sales, perdón, se expresa de la siguiente manera. Nueva lámina neta de riego, cuando hay problema de sales en centímetros o en milímetros, como ustedes quieran, es la lámina neta que se calcula por 1.3. Vamos a ver, o ya vimos cómo se calcula la lámina neta. Y aquí tenemos un ejemplo que también ya habíamos visto, se acuerdan, en el trigo. Ahí están los datos, ya habíamos visto cómo se calcula con la evaporación media, ¿verdad? Sí. Ahí está la evaporación, el coeficiente de desarrollo, el uso consultivo, que es lo que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Ahí está el cálculo de la lámina neta, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se divide entre la eficiencia, si es la eficiencia de aplicación en riego por melgas, como decíamos, muy baja la eficiencia, por el doble de lo que inicialmente habían calculado, porque el 50%, como habíamos dicho, se pierde por diversas causas, evaporación, sobre riego, etcétera, mal riego, pues. Y entonces, si tuviéramos, estamos calculando por melgas, ya habíamos visto también cuántos días el intervalo de riego, ¿verdad? Sí, es en este caso para un mes de máxima, para el mes de máxima demanda, ¿verdad? Que estaba en la otra, en este está el mes de máxima demanda. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sí, el uso consultivo 5.18 entre 8 milímetros. Aquí está, fíjense, en su lado derecho, la uso consultivo diario, el mes de máxima demanda de 8 milímetros por día, lo dividimos y nos da 6,27 días, y redondeando casi igual a 6 días, pues. Siempre yo recomiendo que se vayan al estrato superior. Por ejemplo, aquí 6,25 días, realmente debería ser 7 días, ¿no? Para estar sobraditos, pues, ¿no? O sea, tienen que regar cada 7 días según esto, ¿no? Cálculo de volumen de riego, pues igual, ¿verdad? Sí. Si tienen que dar la lámina neta que sacaron en metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Lo ponen en metros también, por eso les da 0.32 metros por 10,000 metros cuadrados que tiene una hectárea, pues les tienen que aplicar una lámina de
1000.2, bueno, 1000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Ya multiplicando. Y para cada melga de 2000 metros que tenga cada melga 10 por 200 metros de largo, pues ahí está su volumen de riego neto, es de 200.6 metros cúbicos por hectárea. Ya les da también volumen de riego, ¿no? Y el cálculo del tiempo de riego, pues ahí está también calculado, ¿verdad? Sí. Volumen es los que calcularon volumen el melga por 129.6 metros cúbicos por hora que les da su bomba, les da 764 horas, es decir, redondear a 8 horas. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero estamos repitiendo. Y tiempo de riego, si quieren sacar por melga, para darle a cada regador su tarea, serán 10 metros por 200, 2000 metros cuadrados que mide cada melga, y ahí está el volumen extraído por hora, ¿verdad? Por el equipo de bombeo o su regadera que tengan, 2064 metros cúbicos por melga, por 129.6 metros cúbicos que les da su gasto de la bomba o su regadera, serían 1.55 horas, que se puede redondear. 0.55 de horas, pues es más o menos 30 y tantos minutos, ¿no? A 1 hora con 30 minutos, ¿no? Entonces ustedes le dicen a su regador, te voy a entregar esta cantidad de agua para que riegues esta melga, y tú tienes que cortar tu agua hasta en 1 hora y 30 minutos. Generalmente sí traen reloj los regadores, pues, desde el punto de vista práctico, ¿no? Así es. En tipos de riego localizado, ¿verdad? Sí, según la presión y el caudal, bueno, pues de bajo caudal, ¿verdad? Sí, es cuando estamos con riegos presurizados ya, y riego localizado es porque se localiza en una determinada, cerca de la zona radicular de la superficie del suelo y de la zona radicular. Esto nomás es un dato para que ustedes lo tengan, ¿no? Vamos a verlo con más calma cuando veamos los sistemas de riego presurizado, pero ya aquí empezamos, ¿verdad? Con que en bajo caudal, ¿verdad? Sí, la presión es de 1 kilo por centímetro cuadrado, y el caudal o gasto es de 2 puntos a 16 litros por hora. Sí, que les da con esa presión les da y ¿dónde se usan? Pues en goteros, son de bajo caudal, tuberías goteadoras, tuberías exudantes, o sea, que son tuberías permeables al agua y exudan el agua. Fue de los primeros métodos que se usaron antes del goteo, ¿no? En cambio, los de alto caudal ya trabajan con una presión más alta, de 1 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, que es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, pues una atmósfera, pues, ¿no? Les voy a dar también un cuadro de puras equivalentes en presiones. En este caso, la presión de alto caudal sería de 1 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, de 1 a 2 atmósferas por centímetro cuadrado. Pero fíjense, ya el caudal o gasto ya es de 200 litros por hora, sí, es una cantidad bastante grande, o sea, 100 veces el caudal de 2 litros que usan en goteo por hora, ¿no? ¿En dónde se usan estos? Pues microaspersores, que se usan mucho en frutales, ¿sí? Y en microdifusores, ¿no? ¿Sí? Que también vamos a ver qué son, ¿no? Sistemas de riego por aspersión como tipo cañón, por ejemplo, para caña de azúcar, para pastos, etcétera, pues ya la presión que se usan para lanzar muy fuerte el chorro es de 4 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, usan de 4 a 10 atmósferas de presión para poder lanzar el chorro muy, muy lejos, y que tengan ese gasto de 200 litros por hora, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Es nomás un dato preliminar porque vamos a verlo esto a más detalle, ¿no? Aquí también en función del tamaño de los poros se los quise poner porque pues vienen los poros en milímetros de diámetro, de suelos arcillosos hasta suelos muy arenosos, con la descripción de cada poro y función de los poros, nomás para que lo tengan también, ¿verdad? Ahí viene cómo están, cuánto retienen a PMP esos poros, la capacidad de campo, aunque la capacidad de campo puede variar, como dice ahí, ¿no? De 0.30 a 0. Diámetros equivalente a 10 o a 33 kilopascales, ¿no? Permite que el agua dé, etcétera. Ahí vienen es para que tengan una idea de cómo trabajan los poros, sus diámetros y cómo es que drenan, ¿no? Aquí tiene lo que habíamos visto también, el otro que les da, bueno, ya habíamos visto también que esto es lo que vimos en la clase pasada, sí, que cómo
los laboratorios tienen que darles a ustedes la determinación con la que hicieron esas para calcio, por ejemplo, la hacen con varias determinaciones, para potasio también. Hay bien el nivel muy pobre y el nivel muy rico y las unidades. Ya ven ustedes que en algunas determinaciones, la mayoría en partes por millón, que es que 1 miligramo por kilo por litro, pero también hay algunas como el Morgan, que en calcio, en potasio, en magnesio, que les da en kilogramos por hectárea, ¿no? Aunque también Morgan da partes por millón. Bueno, no más para que lo tengan. Y ahí está abajo una parte por millones, pues es un kilo dividido entre 1 millón, ¿verdad? Por eso 0.0001, ahí está abajo, ¿no? Es nomás con la cosa de fertilidad, ya también lo hemos visto, también esto en el criterio de riego que se deja para volver a regar, o sea, que según esto, según la FAO, y les pongo la fuente porque pues la FAO es una de las fuentes que más utilizamos para referenciar todo lo que damos, porque es oficial, pues, hay este criterio de riego que es el nivel de humedad que ustedes que se debe de dejar para caso de varios cultivos, es decir, yo riego o llueve y se pone a saturación, se ve el agua de gravedad, se queda capacidad de campo, acuérdense ustedes, capacidad de campo, máxima retención de agua por un suelo, ya que está retenido a capacidad de campo, empieza a consumirse el agua por evaporación del suelo y básicamente por absorción y transpiración de la planta, y según esto el nivel que deben de dejar llegar en este caso de los cultivos estos es cuando ya se consumió el 70% y queda, por ejemplo, la lechuga el 30% de humedad disponible, hay que volver a reponer el 70%. Entonces su fórmula de su lámina de riego es afectada por un coeficiente de 0.7, ¿sí? Ya no de 1 como sería cuando el suelo está seco. Y así tienen ustedes para hortalizas, para tubérculos como la papa, fíjense con el caso del camote hasta 65%, o sea, aguanta mucho, muy aguantador, o sea, cuando ya bueno, perdón, deben de volver a regar cuando tienen el 65% de humedad en el suelo y se ha consumido el 35%, deben de volver a regar. Lo mismo en la remolacha con 55 en el suelo y 45 que ya se consumió, hay que reponer ese 45. Entonces, el caso de la remolacha, la fórmula será de 0.45 por su lámina neta, que está en función de capacidad y de PMP, densidad aparente y profundidad de mojado. Vamos a ver también lo de profundidad de mojado o más adelantito aquí en esta misma presentación, que la profundidad de mojado pues es la profundidad radicular, y como ya dijimos, los primeros 30 centímetros de donde se encuentra la mayor parte de las raíces absorbentes, pues tenemos que calcular siempre el máximo 30, en algunos casos, como vamos a ver el espárrago, por ejemplo, que es raíz 40 centímetros, en algunos frutales hasta 40, pero máximo esa profundidad, ¿no? En pastos, ¿para qué regamos hasta 30 centímetros? Calculamos la profundidad de 30 centímetros. Si los pastos, por ejemplo, en los campos de golfe constantemente se están regando, y es un trabajo que muchos agrónomos ahora están como encargados de los campos de golf, de los hoteles y de los grandes resorts, ¿verdad?, que le llaman ahora en inglés, se han encargado porque hay que estar regando y hay que estar fertilizando para que siempre se conserve verde el campo, es de puro pasto, pero tienen 10 centímetros de profundidad radicular. ¿Para qué calculamos hasta 30? ¿Verdad? No tiene caso. Ahí están las leguminosas de grano, las hortalizas perennes, los cereales, praderas, frutales y viñas. Este es un primer criterio de la FAO, para que también ahí ustedes usen su criterio. Ahorita vamos a ver por qué decimos esto. La siguiente, pues, es los estados de crecimiento de la planta de maíz, quiere decir eso en inglés, traducido como escriben estos al revés, ¿verdad? Sí, en español, en unidad de gente decente, es estados de crecimiento de la planta de maíz, le ponen Core Plant Growth Stage, entonces está al revés, ¿no? Bueno, pero en fin, esa es la traducción. Y tienen ustedes ahí, como es, esto ya lo vimos también en la siguiente velocidad, digo, hojas vegetativas de emergencia, hojas vegetativas de 3, ya cuando salió la planta, de 6, de 9, de 12, de 15, 18, y luego las reproductivas, y luego la extracción en porcentaje de cada
de los centímetros del suelo, ¿no? Sí, ahí tienen ustedes. Aquí vean ustedes que acá abajo dice la profundidad de las raíces en centímetros, ¿no? Sí, pues se pasan de los 30 hasta los 90 centímetros, pero si calculamos así, pues ahí nos acabamos el agua en muy pocas hectáreas, ¿no? Debe ser hasta 30 nada más, ¿no? Ahí está la mayor parte de las raíces absorbentes. Aquí pues exploraron y sacaron raíces absorbentes y raíces de anclaje hasta 90, ¿no? Y el título de la es absorción del agua del suelo por la planta, desarrollo de la raíz y distribución de esa absorción. Bueno, pues ahí está que la cálculo, aquí hemos llegado, cálculo de la lámina neta para un cultivo de tomate que tiene una profundidad de raíz de 70 centímetros, ¿no? Ojalá, plantadas sobre un suelo franco, no nos dan la textura, se decía regar cuando se haya agotado un 50% de la capacidad de estanque, le llaman a ellos, o la capacidad, o la humedad disponible que nosotros decíamos, cuando ya se consumió el 50% de la humedad disponible en el suelo, en este caso recomiendan volver a regar. Y aquí tenemos, ¿no?, que la lámina que ellos calculan es la contenido de humedad, capacidad de campo, que es C, no más que es C minúscula, es como se ve, menos PMP entre 100 por densidad aparente por la, la profundidad de las raíces que PS le ponen ellos ahí, ¿no? Entonces ahí sustituyendo valores, pues sería en suelo franco, si ustedes se acuerdan, más o menos, es lo que les decía, en un suelo franco, la capacidad de campo, el contenido de humedad, capacidad de campo anda alrededor de 20. Aquí ellos le ponen 19.5. La mitad de 20, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? O sea, 2 entre, digo, la capacidad de campo entre 2 es igual a 10, es lo que les decía prácticamente, pues, ¿no? 20 entre 2 igual a 10 es el contenido de humedad PMP, cuando ya la planta no tiene, supuestamente ya no tiene disponibilidad. Por supuesto, es cuestión de cada cultivo, el PMP, ¿no? Dividido entre 100 para que les dé, porque la profundidad radicular está en metros aquí y nosotros generalmente le quitamos el 100 porque viene ya en centímetros. Quitándole el 100 sería 1.25, que es la densidad aparente, que yo diría que es un poquito más alta si es un suelo franco, andará alrededor de 1.4. Acuérdense, densidad aparente. Suelos arenosos prácticamente 1.6, francos 1.4, arcilla 1.2, así para aprendérselo, eso sí, fácilmente, pues, ¿no? ¿Sí? Por 0.6, ya quitándole el 100 para que todo esté en metros, pues, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le ponen el 100, aquí el denominador, porque está directamente en centímetros allá arriba. El 60 son centímetros, ¿no? Si le quitamos el 100 sería 0.6, les da 7.2 centímetros, o sea, la lámina de riego calculada sería de 71.2 milímetros, ya pasados esos centímetros a milímetros. A ver, a mucha gente se le facilita mucho manejar en milímetros que en centímetros, pues, pero 7.2 centímetros es igual a 71.2 milímetros. La lámina neta, ya en lo que está en anaranjado, sería, ¿sí?, pues la lámina, ellos llaman CE, nosotros le llamamos LR, lámina de riego, por la CR, que es la eficiencia que nos dan ahí del 50%, que dice ahí, ¿no? Perdón, es la humedad disponible que se ha agotado para volver a regar. Entonces, la lámina neta será igual a 71.2 por 0.5, que es lo que ya se agotó y es lo que debemos de reponer, ¿sí? O sea, sería 35.6 milímetros otra vez, ya no es 71.2. La lámina neta de 71.2 fue cuando el suelo estaba totalmente seco a PMP y había que poner desde PMP hasta saturación y luego capacidad de campo. En este caso, la lámina neta es nomás para reponer el 50% de la humedad disponible que consumió en X tiempo la planta y el suelo por evaporación, y entonces, como es el 50% de humedad disponible de la capacidad de estanque que ellos le llaman, o humedad disponible, pues es 71.2 por 0.5 nos da 35.6 milímetros, pues.
Si usar la mitad, pues hay que reponer la mitad de lo que se puso en el primer riego cuando el suelo estaba totalmente seco. ¿Sí? Bueno, pues aquí están, como les decía, relación entre textura y concentración de humedad del suelo, ¿sí? La textura arenosa, ¿verdad? Sí, pues ahí están con base en suelo seco, rangos de capacidad de campo, rangos de PMP, de contenido de humedad PMP. De aquí ustedes sacan la diferencia entre el 100% de la humedad aprovechable para la planta disponible, que es la capacidad de campo, menos el 0%, que es la humedad ya que no está disponible para la planta, que es 0%, que es PMP, pues ahí se la ven abajo, ¿no? Humedad aprovechable, humedad disponible, que así se abrevia, es igual, contenido de humedad, capacidad de campo menos contenido de humedad PMP en por ciento respecto a suelo seco, que son los valores que vienen arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, el 100% de humedad disponible es capacidad de campo, el 0% es PMP. La diferencia entre capacidad y PMP, que es la primera parte de la fórmula que ya vimos de lámina de riego, es lo que se conoce como humedad disponible, humedad aprovechable para la planta, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, de las fórmulas que vimos para sacar las curvas de tensión, pues aquí sacan ustedes, quiero sacar las curvas del suelo franco, ¿verdad? ¿Sí? Pues ahí tengo ciertos valores de 15 a 30, pues agarro el promedio, ¿verdad? Sí, de 15 a 30, pues será 15 de diferencia, será 15 más 7.5, que es la mitad de 15, será 22.5 capacidad de campo, y el PMP de 8 a 17, pues son 9, 4, 12.5. O sea, fíjense ustedes cómo, si quiero tener de 15 a 8 de capacidad de campo de PMP, pues casi la mitad, la mitad de 15, 7.5, que es casi 8, la mitad de 30 es 15, que es cercano a 17, que decíamos 4, 2, 1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí están sus valores para que ustedes hagan sus curvas de tensión, sus láminas de riego, todo con este tipo de valores que más o menos son oficiales, vamos a llamarles así, ser certificadas ya por los que se dedican a esto. Y por ahí anda muy, muy cercano, ¿no? Pero nos evitamos todos los costos que nos implica el mandar al laboratorio, porque las capacidades de campo y los PMPs generalmente se miden, o sea, si cuando usted lleva la muestra de suelo al laboratorio, se miden con aparatos especiales la capacidad de campo en lo que se llama la olla de presión. La olla de presión no es más que un hoyo express que va reforzada, como las ollas de express de las mamás, pues nada más que va súper reforzada porque puede explotar, y metemos las muestras de suelo saturadas y luego le damos una presión, en este caso por ejemplo, el promedio de 1/3 de atmósfera durante 24 horas, y ya que pasan las 24 horas, destapamos con cuidado la olla porque puede tronar por la presión que le estamos dando, y ya medimos lo que quedó de humedad, y eso es capacidad de campo promedio a 1/3 de atmósfera. Claro, si queremos sacar el suelo, si son puros suelos arcillosos los que vamos a determinar la capacidad de campo, pues ponemos las muestras de suelo saturadas dentro de la olla de presión, cerramos la olla, reforzamos con los tornillos que trae, luego les voy a enseñar unas ollas en fotografía si quieren para que la conozcan. Ya las han de haber visto en el curso de geología, pero bueno, la vamos a ver otra vez. Y entonces sacan la muestra que quedó, que supuestamente le aplicaron una presión de 1 atmósfera para suelo arcilloso, de 0.3 para suelo franco y de 0.1 para suelo arenoso, para estar más de acorde con la textura y la tensión. Pero vamos a suponer que es suelo arcilloso, entonces al suelo arcilloso le aplican 1 atmósfera de tensión, 24 horas en la membrana, sacan la muestra, miden cuánto quedó de humedad, y eso es capacidad de campo a 1 atmósfera de tensión. Y lo mismo hacen, por ejemplo, si quieren sacar su curva de tensión por medio de los aparatos estos que hay en los laboratorios, pues nomás que cada determinación cuesta y son cariñosonas, porque usan en cada determinación una membrana que se llama membrana Bisking, que es para que no se filtre el agua dentro de la olla, y entonces tiene por supuesto una salida, porque al aplicar una presión a una muestra saturada de agua, pues lo que es
agua de gravedad sale por un drenecito que tiene la olla de presión o la olla express, pues ustedes quieren llamarle así, sale y nomás deja la cantidad de humedad que está retenida por el suelo a 0.1 atmósfera en suelos arenosos, 0.3 en suelos arcillosos o 1 atmósfera de tensión en suelos arcillosos, ¿sí? Perdón, 0.3 en suelos francos, ¿no? Y o 1 atmósfera así. Entonces ahí queda y es lo que miden. Y luego ya se van por ejemplo, si quiero sacar mi curva de tensión por medio de estos aparatos, bueno, pues le aplico por ejemplo, en suelo arcilloso, le aplico tensiones durante 24 horas de 1 atmósfera, de 3 atmósferas, de 5 atmósferas, de 7.5 atmósferas o 8, de 10 y de 15 atmósferas para sacar varios puntos de la curva de tensión y luego hacer una regresión a esa estadística para que me dé la curva. Pero cada determinación les cuesta y dura 24 horas cada determinación, entonces sacan 6 puntos, pues duran casi 6 días en hacer. Claro, en la olla de presión se pueden poner hasta 80 muestras, porque son varios platos que van dentro de la olla, ¿sí? 20 muestras, para avanzarle, pues cuando son muchas muestras, 20 muestras por plato, les da a ustedes, pues que sacan ustedes en un día 80 muestras de una sola determinación, de una atmósfera, de 5, de 10, de 15, etcétera, ¿no? Y lo mismo para el contenido de humedad PMP, nada más que en el contenido de humedad a PMP se usa lo que se conoce como membrana de presión, que es no como la olla que tiene 4 o 5 platos porque usa tensiones muy bajas, sino que usa ya tensiones muy altas o presiones muy altas, ¿sí? Hasta 15 atmósferas o más si quieren, y entonces ahí sí va, es una membrana que va reforzada con tornillos que tienen que apretar muy bien, porque si no les puede explotar. Ya ha explotado en varios laboratorios, ¿sí? Cuando la abren sin tener cuidado, porque le ponen la muestra saturada igual en un solo plato con una membrana Biskin, con un resumidero, entonces una muestra saturada, le aplican 15 atmósferas de presión y entonces empieza a drenar todo el agua de gravedad más parte del agua que está entre capacidad en campo y 15 atmósferas, hasta que supuestamente después de 24 horas, esas 20 muestras que tienen en un solo plato, ¿sí? Ya drenó todo el agua porque aguantó ya la presión de 15 atmósferas y el suelo que están ustedes, que van a medir, está reteniendo el agua con una fuerza de 15 atmósferas, entonces ya no drena. Ya la presión que están ejerciendo sobre la humedad del suelo es la misma con la que el suelo está reteniendo el agua y es lo que van a medir. Sacan la muestra y tienen ustedes cuánto les dio de peso con respecto al suelo seco, porque, bueno, con respecto a la humedad que tenga el suelo que aparentemente está seco para la planta, ¿no? Pero todavía tiene humedad que ya no está disponible y entonces es lo que pesan, pues, ¿no? Peso de esa muestra que estuvo a 15 atmósferas de tensión entre el peso de suelo seco y sacan el contenido de humedad que tiene esa atmósfera que fue sometida a una presión de 15 atmósferas durante 24 horas, ¿no? O sea, le estoy dando todos estos datos para que no les cuenten que no se les dijo, ¿no? Pero precisamente para eso son las fórmulas que vimos anteriormente y que van ustedes a agregar a su presentación para que no gasten y no pierdan tiempo no gasten presupuesto, pues, o dinero, y sobre todo al productor que van ustedes a asesorar, o ustedes que no gasten en hacer estas muestras en el laboratorio porque son caras, pues usan aparatos y claro, ustedes no compran los aparatos, pero el laboratorio sí, pues, y el laboratorio tiene que amortizar el costo del aparato y de los materiales, ¿no?, que usan, ¿no? La membrana Naviskin, los anillos de hule donde se pone la muestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con estas fórmulas, ustedes si algún día quieren o durante horas que están encerrados, quieren hacer algunos ejercicios, pues aquí tienen de dónde sacar contenidos de humedad a campo y contenidos de humedad a PMP, que vienen en las fórmulas. Ya vieron ustedes del PHNS que ponemos ya capacidad y a PMP, y ya nomás
sacan sus promedios o escogen la que quieran ahí, sacando la mitad para el PMP, el valor para el PMP, y ya trabajan ahí y le dan nada más las tensiones que ustedes quieran, desde 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 atmósferas, porque ese sí, ustedes lo fijan las tensiones. Entonces, las fórmulas están en función de qué, de la tensión y del contenido de humedad. Aquí está el contenido de humedad, la tensión ustedes la fijan o la señalan, ¿sí? Y entonces le dan, ¿cómo se llama? Le empiezan a aplicar sus fórmulas C, N y K, lo que vimos ahí, con sus logaritmos, y sacan sin que les cueste un centavo, ¿no? Y es muy aproximado lo que ustedes van a obtener. Después los puntos que saquen hacen una regresión lineal y de acuerdo a la estadística, y sacan su curva exactamente, sacan una curva real con los valores que calcularon y una curva ajustada con la regresión lineal, ¿no? Bueno, pues aquí está los datos para que puedan trabajar en eso, ¿no? Y aquí está la fórmula para calcular lámina de riego para cultivos bajo régimen de humedad, de irrigación, tanto para riego completo, medio riego y riegos de auxilio cuando completan, por ejemplo, sus ciclos vegetativos del cultivo con temporal. ¿Verdad? Por ejemplo, como decíamos, ustedes pueden iniciar la siembra de su cultivo, por ejemplo, de maíz en abril, ya que no hay, o en marzo, que ya no hay heladas, heladas primerizas o heladas tempranas, con riego. Siembran con riego, a lo mejor aplican un riego de auxilio y completan con temporal. ¿Sí? Eso se llama punta de riego o de medio riego. O durante el temporal, si hay falta de agua y la planta empieza a estresarse, pueden regar cuando tienen riego. El productor tiene riego, ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tienen así riego, pues entonces sí pueden sacar buenos rendimientos porque auxilian, por eso se llama riego de auxilio, porque auxilian a la planta con el riego, pues. La ecuación propuesta y empleada generalmente, que se usa en todos lados, ¿sí? Y que está en función del suelo. ¿Por qué? Porque acuérdense, la capacidad de campo, el contenido de humedad, aquí le puse PS mayúscula, pero es, bueno, es contenido de humedad, capacidad de campo, debe ser PS minúscula y minúsculas también la capacidad de campo, pero bueno, ahí está, ¿sí? PS viene después, PS capacidad de campo es función exclusiva del suelo, nomás depende de la fuerza con la que el suelo retiene el agua para que esté disponible para la planta. En cambio, el contenido de humedad PMP es el contenido de humedad en función del suelo, con la fuerza con la que el suelo retiene, pero además de la capacidad genética que tenga la planta para extraerles agua al suelo. Aquí es donde decimos que cada cultivo tiene su propio PMP, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, como decíamos, un cultivo de hoja ancha como el algodón, ¿verdad? Que tiene un PMP a lo mejor a las 10 atmósferas, como un cultivo como una gramínea como el trigo, que tiene a las 32 atmósferas su PMP. Entonces varía el brillo, pero bueno, en promedio, ¿verdad? Sí, en sus fórmulas para sacar sus curvas, ustedes agarran, según su textura de suelo, 0.1 atmósferas de capacidad de campo para arenoso, 0.3 para franco, una atmósfera para capacidad de campo para arcillosos, y PMP agarran 15 promedio para sacar sus curvas. Pues no quiere decir que sea 100% cierto, pero ya les da una idea muy aproximada, ¿no? Luego esa formulita vimos que se multiplica por la densidad aparente por la profundidad de mojado o profundidad radicular, que se llama, ¿no? Ahí están también lo que estoy diciendo, el contenido de humedad del suelo, capacidad de campo con respecto a suelo seco, y depende exclusivamente del suelo ese contenido de humedad. La PS a PMP también, contenido del suelo, porcentaje de permanente, se ve como punto por ciento o porcentaje, como ustedes lo van a ver expresado en diferentes literatura, de aumento permanente en por ciento con respecto al suelo seco, y depende del suelo y de la planta, como ya dijimos. Cada cultivo tiene su propio PMP. Es lo que mucha gente no entiende, pues, o sea, oiga, ¿por qué no 15 atmósferas? Porque cada cultivo lo agarramos como promedio, porque para hacerlo para cada cultivo, pues hay ya investigación para algunos cultivos básicos, ¿no? Como el maíz, el frijol, el trigo, etcétera, pero para muchos, por ejemplo, para
el, por ejemplo, para el cilantro y eso, pues no, para eso no hay, pues, pero también tienen su propio PMP, pues, sí, no más que como no son cultivos básicos, pues no interesa su determinación, se usa muy poco, pues, ¿no? Bueno, la densidad aparente, el DA, es lo que habíamos visto que la densidad aparente se abrevia como DA, expresada en gramos por centímetro cúbico cuando son muestras de laboratorio, toneladas por metro cúbico, como vamos a ver ahorita cuando se trabaja ya con hectáreas, libras por pie cúbico para los anormales estos, no sé, imagínense, libras, ¿no? Por pie cúbico, 0.454 gramos entre, o 0.454 kilos entre un pie cúbico, 0.3028 por 0.3028 por 0.3028 centímetros para sacar un pie cúbico. Quién sé qué número de, ¿no? Y el PMPR es profundidad de mojado, que así se manejó durante muchos años en la fórmula, o profundidad radicular, que ya nos da más específicamente cuánto es lo que necesitamos poner en la fórmula expresado en decimales de metros. Es decir, lo que les decía, ¿no? Se divide aquí ya en la fórmula de arriba que nosotros vemos, ya no lo dividimos entre 100, porque no lo ponemos en centímetros para abreviar, pues ya va sin el 100 del denominador, porque ya la PM o PR ya está en decimales de metros, ¿no? Por ejemplo, 30 centímetros, si lo ponemos en 30 centímetros arriba, tendría que ser entre 100. Como ya no ponemos el 100, va multiplicado por 0.3 metros. Y la lámina de riego va directamente, ya nos da en centímetros, ¿sí? Aunque vaya esto en metros, ¿no? Bueno, entonces aquí está, con esto es la base para empezar a calcular toda la tecnología del riego y todos los intervalos de riego, láminas de lavado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, cotaciones importantes, lo ponemos aquí, los datos de capacidad de campo, peso, capacidad de campo y porcentaje de emisión permanente y densidad pueden ser calculados por medio de los datos de componentes o elementos primarios de la textura del suelo. Por ciento de arcilla, por ciento de limos y por ciento de arenas. Acuérdense que ya lo vimos, ya lo tienen ustedes en sus apuntes. Eso les da valores de bastante exactitud, de bastante aproximación, que si lo hubieran hecho en laboratorio, o sea, valores bastante confiables a base de fórmulas empíricas, pero que no necesitan gastar ni un quinto, sino aplicar sus conocimientos nada más de aritmética, pues ya ni siquiera es álgebra, pues bueno, aritmética y álgebra cuando trabajan con logaritmos y eso, ¿no? Con respecto a la profundidad de mojado o profundidad radicular, se recomienda en general para riego de presiembra, también denominado riego de asiento o primer riego, así lo van a ver ustedes expresado, riego de presiembra, riego de asiento, así lo manejan los productores, o primer riego, un valor máximo de 30 centímetros, lo que les decía. ¿Por qué? Porque los 30 centímetros son 0.30 metros, que es lo que ponemos en la fórmula, son donde se encuentra, según la literatura, la mayor parte de la literatura, entre el 85 y el 100% de las raíces absorbentes de los cultivos. Y lo que nosotros queremos agregar es que haya agua para que se disuelva el fertilizante que ponemos o los nutrientes que nos aporta el propio suelo y pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, generalmente por los pelos absorbentes que sirven para complementar todos los datos de la fórmula del riego. Profe. Sí, adelante. Creo que escucha entrecortado. No escucha bien. Bueno, yo no escucho bien. ¿Los demás sí escuchan bien? Yo sí escucho bien. Sí, entonces, colega, pues está mal tu bocinas o tu micrófono, lo que sea, porque los demás sí escuchan bien. Sí, pues que es mi internet. Ahorita voy a checar. Ándale, pues, gracias de todos modos por proponer algo, ándale, gracias. Bueno, si los demás se escuchan bien, le seguimos en esto. Bueno, como ustedes bien, aquí lo que decíamos en clases anteriores, ¿verdad? Las raíces que se consideran absorbentes a través de sus pelos absorbentes tienen que producir millones de pelos absorbentes. Se calcula que una planta de maíz, ¿verdad?, tiene
en los primeros 30 centímetros tiene más de 10 millones. Claro, no nos han contado así de a uno por uno, se calcula de una forma matemática estimativa, ¿no? Pero más o menos 10 millones de pelos absorbentes para tener que una capacidad de absorción muy fuerte con respecto a la superficie de retención de los nutrientes por la matriz o de la solución del suelo. Como ya vimos, 1 centímetro cúbico de arcilla monoionítica, ¿verdad? Si las pudiéramos separar y aplanar hacia en el suelo, pues entonces nos crea una superficie específica, una superficie de contacto que también se llama superficie específica o de contacto, que es el contacto que van a tener las raíces absorbentes con la matriz del suelo y con la solución del suelo de 800 metros cuadrados, 1 centímetro cúbico de arcilla. Entonces vean ustedes la cantidad de superficie específica que presentan los suelos y la solución del suelo. Por eso las raíces absorbentes de las plantas tienen que tener millones de pelos absorbentes para poder absorber las cantidades de agua que se requieren, como vamos a ver más adelante cuando bueno, ya vimos parte de los usos consultivos, pero como vamos a ver también más adelante, ¿no? Sí, bueno, aquí les puse también, fíjense que esto, la deducción de la fórmula para calcular la lámina de riego para cultivos bajo el régimen de humedad de irrigación, tanto para riego completo, etcétera, como para riego, medio riego y riegos de auxilio, ¿sí? No viene en ningún libro, o sea, esto nos lo pusieron en la maestría para el doctorado para que nosotros lo hiciéramos como tarea. Todavía le digo, a nivel de doctorado nos decían hacer tareas como si fueran niños de kinder, ¿no? Pues esto son trabajos extra clase, vamos, yo les llamo trabajos extra clase, y esto no viene en ningún, que somos ya viene en su presentación. Pues aquí viene la deducción de la fórmula, pues cómo es que se deduce la lámina de riego y por qué, ¿no? Pues ahí viene paso por paso, ¿verdad? Sí, no tiene mucho caso verlo, viene todo, ahí está, viene muy especificado, viene 1, 2, 3, 4, cada paso cómo es que se va haciendo, ¿no? Viene la densidad aparente, despejando el suelo seco, sustituyendo los valores en el 4, etcétera, ahí van ustedes viendo, ¿sí? Y ya ahí tenemos, ya van dividiendo los lados de la ecuación entre superficie, se llega pues a la 9 y ahí están las unidades, está todo pues, para que luego para no perder tiempo pues ustedes, si quieren machetenlo o hagan un ejercicio pequeño con esto siguiendo, pónganle datos, ¿no? Sí, pero ya después de que desarrollen pero es como se deduce la fórmula de la lámina de riego, ¿no? Para obtener directamente la lámina en centímetros, ahí está, ¿sí? Y se llega finalmente la lámina de riego a PS por densidad aparente del suelo, por la profundidad de mojado es la 11, ¿no? Generalmente la velocidad se considera como semejante, igual a la profundidad efectiva de las raíces absorbentes de los cultivos, por eso lo subrayo, es decir, con términos que consideren a la rizósfera, o sea, la zona de las raíces absorbentes de agua y nutrientes de las plantas, ¿no? Para obtener la lámina de para llevar la humedad retenida por el suelo. Ya vamos al final de la deducción de la fórmula según esto, ¿eh? A punto de mencionado permanente, PS a PMP, a capacidad de campo. Bastará determinar, estimar o calcular la lámina que puede retener el suelo a capacidad de campo y la lámina que puede retener el suelo a PMP y restar la segunda de la primera. Aquí faltó primera, de la primera a la A, tal como la consideración se indica, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Se renta la 12 de la 13 y queda la fórmula, ya está, y queda la fórmula final de riego, la cual queda expresada en la siguiente ecuación. Ahí está. Lámina de riego, como vimos, contenido de humedad de campo, los contenidos de PMB por densidad aparente del suelo, por profundidad radicular, ¿no? En centímetros. Por eso ya le pongo en centímetros para quitarle el 100 de abajo, ¿no? Aclaración importante, todos los cálculos que se vayan a realizar deben estar considerando que son estimaciones de lámina de riego para el denominado riego de presiembra o riego de asiento,
o riego de aniego o primer riego, así le llaman, se les puse todos los nombres para que no se vayan a confundir. Es decir, cuando se va a establecer el cultivo y el suelo está seco, o sea, aparentemente no hay humedad disponible en el suelo, puede haber humedad, pero no disponible para la planta, ¿no? Ya para los riegos de auxilio, cuando se va a auxiliar a la planta, ¿sí? Ya sea en temporal o en riego o en puro riego, ¿sí? De los cultivos ya establecidos, cuando ya germinó la semilla y ya está el cultivo establecido, la fórmula para el cálculo de lámina de riego estará en función de la denominada humedad residual en el suelo, o sea, lo que dejamos que llegue, lo que ya vimos antes, o nivel de humedad en el suelo en el momento de aplicar el siguiente riego. Este es cuando ya se tiene establecido el cultivo en el terreno. ¿Sí? Y los criterios para su aplicación en la fórmula para el cálculo de lámina de riego de auxilio de cultivos establecidos en el terreno, hay que poner siempre, a mí me gusta más que sobre la explicación, ya ves, cultivos establecidos, cultivos establecidos, cultivos establecidos, sí, porque a veces mucha gente no lo entiende porque son de auxilio, porque la planta necesita el auxilio de nosotros, del hombre, por el agua, con el riego, pues entiende, también se puede auxiliar con el temporal, pero ese no lo controlamos, ¿no? Cuando ya se tiene establecido el cultivo en el terreno, se debe considerar invariablemente una cierta reserva de humedad en el suelo, ¿sí? No dejar que llegue a PMP para que la planta sufra lo menos posible por falta de agua y ocasione disminución de rendimientos. Esto es que el cultivo gaste menos energía en el fenómeno de absorción de agua. Es decir, otra vez, que siempre debe estimarse un nivel residual de humedad en el suelo antes de la aplicación del siguiente riego para evitar que la planta se estrese, o sea, se empiece a tener problemas de marchitez, de falta de transpiración, de cerrazón de estomas en las hojas, etcétera, ¿no? A medida que se va desarrollando y ampliando su crecimiento, porque a medida que crece necesita más agua, ¿no? Y por consiguiente incrementando el consumo de agua hasta llegar a la madurez. Básicamente los cultivos anuales, porque los cultivos perennes, como los frutales o la alfalfa y eso, pues crecen, ya agarran van creciendo año con año, que es en los cultivos anuales cuando llegan a la madurez, que es donde inicia la disminución de ese consumo de agua en la etapa de senescencia. En la etapa, vamos a llamarle de vejez, pues de los cultivos ya se van envejeciendo y se van lignificando por el contenido del nivel. El caso típico del maíz, pues rinde y se vuelve de estado vegetativo a estado muy, muy duro por la lignina que contiene los tallos y se hace lo que nosotros conocemos como tallo duro y lo que queda el rastrojo, pues, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo práctico. En las zonas de riego en México, sobre todo aquellas donde se emplea el sistema de gravedad o de agua rodada superficial, es decir, cuando no se puede regar como en los sistemas que ya habíamos mencionado, con los sistemas de riego presurizados, que pues nomás apretamos un botón y eso empieza a circular el agua por las tuberías por presión, sino que es por canales acá en riego superficial y no hay capacidad para dar la vuelta en un tiempo determinado, sobre todo en los agricultores que riegan primero y tienen suelos arenosos que no retienen agua, o suelos ligeros, vamos a llamarle, no arenosos, sino ligeros, y entonces tardan 15 días en que le toque el turno otra vez, en que le toque en la cola, pues, otra vez, pues ya su planta está más estresada porque su tipo de suelo no le alcanzó para los 15 días o 18 días que dura la vuelta, pues, del riego, y entonces ahí pero es el sistema utilizado y no se pueden brincar porque empiezan los problemas sociales ahí, ¿no? En los sitios de riego y unidades de riego con agua de río, o sea, aguas que vienen de presas de almacenamiento, de derivación de las aguas de cauces de ríos, con sistemas de distribución muy extensos, canales primarios, secundarios y parcelarios, y superficies grandes programadas de riego por arriba de las 10.000 hectáreas, se planifica dejar antes del siguiente riego una humedad residual en el suelo entre el 20 y el 30%, de acuerdo a la capacidad de los canales y a la superficie por atender por cada uno de ellos. Es decir, se deja que se consume el 80% o el 70% que indicaría que
que quede en el suelo arriba de PMP el 20% de humedad aprovechable o el 30% de humedad aprovechable. Entonces hay que reponer el 80 o el 70, que es el coeficiente que vamos a aplicar aquí, ¿no? Es así como la fórmula para la estimación de las láminas de auxilio se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? La lámina de riego en los riegos de auxilio, como dice arriba, es igual a factor de humedad residual, que es adimensional, por la misma fórmula de riego, PS café de campo menos PSP por densidad aparente, en donde la lámina de riego, ahí está, contenido de humedad, capacidad de campo, contenido de humedad PMP en por ciento, ¿sí? Profundidad radicular o profundidad de mojado en metros, y FHR, factor de humedad residual adimensional. Cuando se planifica que se debe volver a regar después de que haya consumido el 80% de la humedad aprovechable del suelo, generalmente lo vemos como HA, abreviado como HA, esta se debe reponer, esta humedad aprovechable que ya se consumió se debe reponer, dejando solo el 20% de la humedad como residuo del riego anterior. Entonces el valor del factor de humedad residual en la ecuación es de 0.8, es decir, se multiplicará la lámina de riego por 0.8 en los riegos de auxilio cuando se deja llegar al 20% nada más de humedad aprovechable en el suelo, es decir, ya se consumió el 80%. Y eso que ya se consumió se tiene que volver a reponer. Por eso es el factor de 0.80 y es adimensional. Entonces, el valor en la ecuación, y si se programa el calendario de riego cuando el nivel de humedad en el suelo es de 30%, es decir, cuando está un poquito más arriba del 20%, la planta pues sufrirá menos, hay que reponer ese 70%. Entonces, el factor de la ecuación será 0.7 por la lámina de riego, que está ahí expresada abajo, tanto 0.8 como 0.7 será el factor de humedad residual adimensional, sin dimensiones, pues, ¿no? Entonces, la lámina de riego que ya habíamos calculado con esas, sin mover ninguno de los datos de la fórmula, ni capacidad de campo, ni PMP, ni densidad aparente, ni profundidad radicular o de mojado, solamente se multiplica para riegos de auxilio por 0.8 o por 0.7. Eso es en los distritos de riego, pues, que son grandes superficies que se riegan por verdad. Y se los digo porque a veces esto no lo dicen, oye, ¿y por qué no le ponen el 50%? Pues no, porque son grandes superficies y los canales no tienen capacidad para dar la vuelta en menos tiempo y volver a regar. Se debería hacer una programación realmente con las texturas del suelo, pero eso no es posible, prácticamente no es posible, pues es por turnos ahí o sea, se debería regar primero los arenosos y luego cuando ya falte humedad volver a regar el arenoso, pero es quitarle el agua al que no tiene suelo arenoso y le toca el turno, pues, y no se puede, se crean problemas sociales muy fuertes, ¿no? Bueno, hay algunas acotaciones importantes, ¿no? La aplicación de láminas de riego pequeñas, por ejemplo, entre 6 y 10 centímetros de lámina neta que calculemos, aún con las pérdidas, solo se pueden aplicar en la práctica con sistemas de riego presurizados, o sea, con aspersión, con micropresión y goteo, o sea, láminas abajo de 10 centímetros es muy difícil aplicar en riego superficial, o sea, aún por surcos es difícil, aunque por surcos todavía es más factible, pero por melgas no. Se puede aplicar este tipo de láminas pequeñas con aspersión, microaspersión y goteo, ¿no? Y se considera para los sistemas de riego por superficie en general, para el método de melgas rectas y niveladas, la lámina mínima que prácticamente se puede aplicar es de 10 centímetros y para surcos rectos esa lámina neta sería de 6 centímetros. En riego superficial, en surcos porque va nomás regando una partecita, un canalito, pues de cada surco sería un canalito, ¿no? Ahí sí medio se puede aplicar y con reservas, ¿verdad? ¿Sí? A veces ni eso, en suelos arenosos es muy difícil, de francos arenosos es muy difícil aplicar láminas tan pequeñas, o sea, para cultivos anuales, como dice aquí, programados en cualquier proyecto de riego, tales como maíz, frijol y avena forrajera, se recomienda emplear los cálculos de diversas láminas de riego, los factores de humedad residual para estimación de láminas de riego de auxilio 0.8 o 0.7, lo que ya vimos, dependiendo de la superficie a regar. Para áreas de menos de 5 hectáreas, el factor de 0.7
y para áreas de cultivo mayores el de 0.8. Hasta en eso influye la cuestión de los factores de humedad disponible. Y para gastos también, menor de 60 litros por segundo, se debe emplear el valor de 0.8. Es decir, asimismo, o sea, también hasta el gasto influye, pues, ¿no? Aquí, que ustedes tienen que manejar. Si se tiene un cultivo perenne, o sea, que no es anual, que dura varios años, programado para establecer, por ejemplo, manzana, un cultivo leñoso, un árbol frutal, pues, que es la manzana, se pueden emplear estos mismos coeficientes en los 3 o 4 primeros años después de la plantación, con el objetivo de provocar mayor volumen de enraizamiento del frutal, es decir, dejan que se consume mayor cantidad de humedad y que el factor de corrección de los iones de auxilio sea de 0.8, por ejemplo, que nomás hay un 20% de humedad disponible para que obligar a la planta en esos años a que enraice más, pues, que busque más suelo. Y ya cuando está en fructificación de 0.5 en todos los riegos de auxilio después del primer año que la planta empiece a ensayar la fructificación, es decir, dejar que el factor de humedad disponible en el suelo por reponer sea de 50%, es decir, en los riegos de auxilio en los árboles frutales o en los perennes es cuando ya se consumió el 50%, volver a regar con un factor de corrección de la fórmula de riego de 0.5, que sería el 50% que vamos a reponer, o si ustedes quieren, complemento del 50% de humedad aprovechable que quedó en el suelo, ¿sí? Pero es cuando ya están ensayando. Primero hay que enraicen los frutales, ¿no? Y ahí está, pues, también, y solamente el 50% aún así se puede, pues, aplicar con riegos presurizados, ¿no? O sea, con riegos de alta eficiencia y rápidamente, porque los riegos superficiales se tarda mucho tiempo, ¿no? Las eficiencias de aplicación en la parcela para determinación de la lámina neta se calcula de la siguiente forma, ¿no? La lámina neta se calcula de la siguiente manera. Lámina neta en centímetros es la lámina de riego LR, lo que hemos calculado en centímetros entre la eficiencia de aplicación. Lo van a ver ustedes como EA adimensional, es adimensional, ¿sí? Generalmente en decimales, ¿sí? Y también la van a ver como la letra Y, NU, como una N con un ganchito arrastrado, nomás que no viene en la computadora, por eso no lo puse ahí. NU, NUA, o sea, ¿qué quiere decir? Eficiencia de aplicación, es decir, la eficiencia que ustedes tengan para aplicar en la parcela. Es decir, cuando ya entra el agua a la parcela, sea riego de gravedad, sea riego de presurizado, etcétera, pues entonces, de acuerdo con las diferentes experiencias de investigación reportadas con respecto a la eficiencia de aplicación de riego en los terrenos cultivados, se puede determinar esas eficiencias en función del método o sistema de riego por emplear en el cuadro siguiente. Pues más o menos ahí nos dan, miren, una eficiencia de aplicación del riego, o sea, nos dan el valor del denominador de la lámina neta. La neta es lo que, la neta como ustedes dicen de chavos, la neta, chavo, es lo que ustedes van a aplicar en el terreno, que sería su lámina de riego entre su eficiencia, entre esta eficiencia de aplicación que aquí viene, ¿no? Empezamos de abajo para arriba, ¿no? Aquí nomás viene superficial en surcos, 45 a 60% de eficiencia, es decir, si tienen un 60% de eficiencia en unos surcos nivelados, con pendiente, con surco con gasto controlado, etcétera, quiere decir que, como decíamos antes en las clases anteriores, que de un metro cúbico que ustedes apliquen en el terreno, 400 litros, como un metro cúbico tiene 1000 litros, se irán por evaporación, por sobreriego, por percolación profunda, etcétera, y el 60% será aprovechado en los fenómenos de evapotranspiración. Multicompuertas lo vamos a ver también, ¿verdad? Sí, aumenta la eficiencia. Cañón viajero también vamos a ver los tipos de que es un de aspersión portátil y side roll, aumenta también la eficiencia. El aspersor fijo de 70-80, pivote central aumenta hasta 75-90, se los voy a enseñar. Avance frontal de 5 a 90, microaspersión que se usa mucho en frutales, que son riegos ya casi localizados, vamos a decir, porque asperjan la parte superficial de donde está el frutal. Se usa mucho en frutales, ¿no?
pero pega en la parte superficial muy cerca de las raíces, y el goteo de 95 a 95. Aquí no consideran el goteo subterráneo, que se está usando mucho en caña ahorita, en algunos frutales, pero básicamente en alfalfa, en caña. Le voy a enseñar algunos datos, ¿sí? Puede llegar hasta el 100%, porque como está bajo, enterrado en el suelo, pues no tiene fenómeno de evaporación del agua de la superficie del suelo, como sería el goteo superficial, que sí tiene algo de evaporación, por eso llega a 90, 95, pero el subterráneo puede llegar al 100%, es decir, litro de agua que aplican, litro de agua que es aprovechado por la planta, ¿sí? Ahí tienen ustedes también una tabla general. Yo tengo otra acá, que esta es más práctica, pues vamos a decir, eficiencia de aplicación del agua en la parcela en función del sistema y método de riego por emplear. Sistema de riego superficiales, método de riego, ahí está. Melgas en contorno, que ya vimos, ¿sí? Que es parte de la de conservación de suelos, ¿verdad? Sí, contra la erosión y contra el viento, 40%, es decir, son las que menos eficiencia tienen, es decir, ustedes en melgas en contorno, siguiendo curvas de nivel, pues van a tener hasta el 60% de pérdidas por lo que sea evaporación, percolación, sobre riego, lo que ustedes quieran, y solamente el 40% es aprovechado por la planta. Melgas rectas sin nivelar, que se llaman, que conocemos como tendidas aquí en México, se lo voy a poner luego, sí, 45%. Ya subió un poquito porque son melgas rectas, no en contorno, sino siguiendo la pendiente del terreno. Claro, hasta cierto nivel, no se considera que un 4% ya es mucho para melgas rectas, ¿sí? Para melgas rectas niveladas, ya nivelaron, sube al 50%. Acuérdense que cada incremento de eficiencia pues cuesta dinero, ¿no? A veces los productores de escasos recursos no tienen cómo nivelar, aunque les decía que se les puede recomendar con un par de mulas, con un par de bueyes ahí, con una madera, con un tronco, con una madera, con un polín, pueden pues arrastrar de los altos a los bajos algo de tierra y medio nivelar, pues, para aumentar su eficiencia, ¿no? Cuando rieguen. Surcos en contorno, ¿verdad? 55 a 60, surcos rectos hasta el 70%, fíjense. Cuando ya son, como decíamos, surcos que van siguiendo la pendiente, ahí en surcos pues, se recomienda máximo hasta 2-3%, porque si tienen problemas de erosión, si le damos más pendiente, lógicamente va de acuerdo con el gasto, con la pendiente, y el gasto va de acuerdo con la textura. Para surcos rectos, para texturas arenosas, generalmente un gasto mayor que en suelos arcillosos, ¿no? Para suelos arcillosos es un gasto más bajito, para que pueda tener chance de infiltrarse en el recorrido del agua durante el surco. En suelos arenosos más rápido, pues, ¿no? En suelos arenosos más pendiente, sí, hasta 3% contra el 1% de los surcos en suelos arcillosos, para que el agua pueda correr lentamente y tenga chance de infiltrarse. Tiene sus tecnología, por eso les decía también en los riegos superficiales hay la tecnología. Y si consideramos que los riegos superficiales en México, de los 6,5 millones que nos reporta el gobierno que hay oficialmente bajo riego, el 90% es riego superficial, no es riego presurizado, ¿no? Entonces, pues ahí hay que meterle también muchas ganas, porque pues es mucha superficie, más de 6 millones de hectáreas en este tipo de terrenos, ¿no? Y generalmente terrenos no desnivelados, pues, ¿no? En los riegos ya presurizados, ¿verdad? La aspersión, como decíamos, en climas áridos muy calientes con viento que distorsiona el factor, el patrón de humedecimiento, de aspersión o sea, y que además hace que al aventar el agua hacia el aire, como es aire muy caliente, o está muy caliente la temperatura en el medio ambiente, se evapore parte de esas gotas, y con el viento, pues peor por la distorsión que hay. Entonces, cuando hay más viento, hay más evaporación, ¿sí? 60% climas áridos, pero ya sin viento, 65%, climas templados con vientos, el 70%, o sea, ya no hace tanto calor.
pero hay viento, climas templados sin viento 75%, climas fríos con vientos el 80%, ya no hay calor, es más bien frío, hay humedad relativa alta, clima frío sin viento 85%, ¿eh? Pueden llegar hasta el 85%, pero pues para eso hemos estudiado han estudiado lo de climatología, lo de agroclimatología, para ver sus registros y ver realmente cuándo se presentan los vientos, si es que voy a aplicar riego por aspersión, ¿verdad? ¿Sí? Cuándo es la temporada de vientos. Bueno, aquí en México ya ven que febrero loco y marzo otro poco es cuando nos dicen que puede haber vientos. Hay mucho viento, pues. No quiere decir que en otros meses no hay algunos días con viento, pero en general febrero es ventoso, más de una parte es ventoso, ¿sí? Y entonces ahí cuando sembramos con riego, por ejemplo, con punta de riego, sí, que sembramos punta de riego y con aspersión, pues hay que ver en esos meses qué eficiencia podemos tener en un momento dado y qué es con la que podemos calcular nuestras láminas netas, pues, ¿no? En microaspersión llega hasta el 90%, es muy cercano a la planta, en la superficie, ¿no? Y con los tiempos de riego ahí, se tienen pues fácilmente calcular cuánta agua vamos a aplicar, ¿no? En goteo, como les decía, superficial el 90% cuando van las cintillas por encima del terreno y los goteros también por encima del terreno, y cuando es enterrado, con el caso de la caña de azúcar, de la alfalfa, que es donde más se usa, hasta 100% de eficiencia, es decir, no pierden casi nada de agua, o sea, lo que aplican es lo que la planta aprovecha, es el sueño de todos los de irrigación, ¿no? Llegar a esas eficiencias sin gastar tanto dinero, porque aquí imagínense subir de 85 de aspersión a 90 en microaspersión o en riego por goteo, pues cuesta mucha lana, ya cuesta más lana, cuesta más dinero el goteo que la aspersión, ¿no? Y entonces pues ahí cuidado, porque cada punto que subimos, 85, 86 es dinero, 86, 87 de eficiencia es dinero, y así pues, ¿no? Y no todos tienen esa manera de aplicar su dinero para aumentar la eficiencia, ¿no? Pero les digo, todo el sueño del especialista en irrigación o el que riega, o como ustedes, pues que algún día se queden regando, es pues llegar a altas eficiencias, ¿no? Lo más alto que se pueda, sin gastar tanto dinero, y eso se logra tecnificando parte del riego superficial, ¿sí? Conociendo la textura, otra vez la textura vuelve a estar aquí, con esa textura, sé cuánto gasto tengo que aplicar, sé qué pendiente tengo que aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso sí me sube la eficiencia nomás con conocimientos, pues sin dinero, sobre todo cuando uno asesora a los productores, ¿no? La profundidad de mojado a considerar, la PR, que es profundidad radicular o profundidad de mojado, que se usó hace muchos años o se usa pues en literatura todavía actualmente como PM, abreviado, que no sería más la PR para nosotros, profundidad radicular, a considerar en la fórmula para el cálculo de lámina de riego. Lámina de riego es igual a PS, la misma, pues, sacarse de campo menos PMP por densidad aparente por profundidad mojada, profundidad radicular, para diferentes cultivos, bajo el criterio general de que entre el 85 al 100% de los absorbentes de agua y nutrientes del suelo se localizan en esas profundidades. Cualquiera que sea el cultivo, generalmente ahí está, ¿no? Bueno, aquí, a mí me impactó mucho esto de la profundidad de mojado, porque durante muchos años en el medio de los distritos de riego y de irrigación, etcétera, se habla mucho y los políticos, no, hay que eficientar el uso del agua de riego. Se viene no la guerra del petróleo, sino la guerra del agua a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué dicen que se viene la guerra del agua? Bueno, porque los países ricos hacen que los países pobres, que tienen a veces mucha agua, sobre todo los que están en zonas tropicales y subtropicales como Centroamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador, etcétera, o los que están en los países fregados, que están en zonas áridas, pero que pueden sembrar por el clima ciertos cultivos, pues les dicen, tú siembra eso, yo te lo compro, y eso es lo que se llama la exportación, la huella hídrica, es decir, un país
un productor de un país pobre, ¿verdad? Sí, siembra, riega, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, ¿sí? Y al regar está gastando dinero en esa agua y le va a exportar, por ejemplo, al, al que tiene con qué comprarle, le va a exportar sus duraznos, le va a exportar sus manzanas, le va a exportar frutales, hortalizas, todo eso, que son generalmente están constituidos entre el 90 y el 95% de agua. Esa agua fue la que ellos utilizaron y gastaron en el riego y que el del país rico no quiere gastar. Y entonces le dice, oye, yo te compro tu producto, que tengo dinero, tengo dólares o euros, y te compro tu producto. Y entonces el productor le dice, pues sí, ni modo, adelante, yo te lo vendo. Y al venderlo, pues está exportando el agua de su país a otro país en el producto, en las manzanas, en las duraznos, en las zanahorias, ahí está exportando el agua, es lo que se llama la huella hídrica, pues, la exportación de la huella hídrica, ¿no? Y entonces, pues, el que produce recibe cierta cantidad de dinero, pero el otro no gasta su agua que tiene y lo usa en otra cosa, ¿no? Pero tiene dinero, como son los Estados Unidos o los europeos, etcétera, ¿no? Esa es la huella hídrica, pues, la explotación del agua de países que sí tienen forma de regar sus cultivos y luego de exportar su agua a través del producto, ¿no? Como les decía, como son los frutales, como son las hortalizas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso me impactó mucho a mí durante mucho tiempo y durante pues casi 15 años estuve buscando literatura, estuve consultando, no había tanto internet en aquel entonces que estuve haciendo esto. Entonces tuve que meterme en las bibliotecas a buscar esto y encontré, pues, o sea, me formé el criterio, vamos a decir, y es lo que les paso a ustedes, de la profundidad de mojado o profundidad radicular que se usa en la fórmula de riego para calcular la lámina de riego. Es un factor importante en la lámina de riego, ¿sí? Ustedes ven aquí y luego dice cultivo ahí, así lo clasifiqué, ¿no? O hortalizas y la profundidad de mojado en centímetros, ¿no? Pues ahí tienen ustedes las hortalizas, pues en general la mayoría están en los primeros 30 centímetros su desarrollo, ¿no? Y ahí vienen cebollita cambray, cebollín, cilantro abajo a los 15, acelga 20, chayotes. Tuve que consultar cultivo por cultivo a ver más o menos cuánto. Algunos sabían, otros no. Nopalitos, tomate, ahí viene pues, ¿no? Sí, el espárrago, que es perenne, ahí le puse 40 centímetros porque sí, como son raíces, lo que comemos, exportamos y hacemos que se multiplique, pues que se reproduzca el espárrago en las raíces, que es lo que nos interesa que produzca, ¿no? Bueno, ahí tienes una primera y segunda, está el romerito que se da en suelos salinos, son de raíces muy, pero ahí viene la mayoría pues de los hortalizas, que se consideran como hortalizas. El romerito se da, como ya vimos, en suelos muy salinos, lo comemos en diciembre, sabe muy sabroso cuando viene de las lagunas, como la de Texcoco, la de Sayul, etcétera, trae por dentro la sal, pues se cocina y sabe muy sabroso porque ya viene la sal adentro, ¿no? Ya están todos los demás, hasta la ocra, no ustedes conozcan la ocra, es una especie de chícharo ahí aplanado que le gusta mucho a los de Miami, a los afroamericanos de Miami, ¿no? Tomate verde, cáscara, etcétera. Legumbres, que se consideran como legumbres, ¿no? Frijol, garbanzo, haba, lenteja, fíjense, no llega, la mayoría está en los 20 centímetros cuando mucho. Industriales, ¿verdad? Como hasta la manzanilla encontré, sábila, aloe vera, cempasúchil, y los que le puse el nombre científico, los que no, pues no, ¿verdad? Y 40 centímetros el nopal forrajera porque es perenne de 2 años en adelante, cuando se riega, ¿verdad? Que generalmente no se riega, ¿no? Bueno, sí se riega para poder sacar el nopal, perdón, el nopal forrajero no es el nopalito el que se riega. El guaje también que es perenne, la jojoba, que es perenne también, pues son los que puse como 40 centímetros. Granos, ¿verdad? Sí, ahí está el alpiste, que se usa para los pajaritos y eso. Se puse arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, mijo, trigo, que aquí está la mayoría de los cultivos básicos junto con el frijol que ya está en la otra. Frutales, ¿verdad? Sí, pues ahí sí, algunos hasta 40 centímetros.
Lo puse porque no quise arriesgarle ya ponerle 30 centímetros, pero ahí está, ¿verdad? De la fresa, pues es muy poquito, la verticular 10 centímetros, el melón, la sandía 15 centímetros, la pitaya y la pitahaya, la pitaya que es de zonas áridas semiáridas 30 centímetros, la almendra, la rayán, cacao, limón, ahí está pues, acá en los 40 el aguacate, el capulín, chabacano, chicos, zapotes, ciruelas, los cítricos, ahí están también todos los cocos, durazno, guanábana, guayaba, higuera, ¿verdad? Frutales, ahí están también, ¿verdad? Unos en 30 centímetros, consulté y más o menos saqué con unos en 30, otros en 40, como están ahí, la macadamia, que es la que tienen el dato que deben ustedes de poner cuando vayan a calcular sus láminas de riego. Aquí ya encuentran casi todos, la palma datilera, la pera, el perón, el tamarindo, tejocote, hasta el tejocote, zapote negro. Los tubérculos, ¿verdad? Sí, bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿verdad? Como la jícama, el azafrán, el camote, la papa, remolacha azucarera, remolacha forajera, la yuca. Pastos, estos sí tuve que buscar y poner ahí el nombre científico porque pues es una variedad tremenda de pastos. Estos vienen, los pastos, ¿verdad? Sí, con el nombre científico, el nombre vulgar y el nombre científico para que no se, para que los busquen donde puedan, ahí están. Todos los pastos con su nombre científico. Como ven ustedes, muy pocos llegan a los 40 pastos. Fue lo único que encontré, el Dactylis glomerata. Todavía no manejaba muy bien la computadora, por eso me salían ahí los en rojo, los estos que debo de borrárselo, pero bueno, ya ahí lo dejo. Y el paréntesis que se me pasó, debía haber ampliado el margen. Y ahí están pues pastos, para que ustedes vean cómo. Esto es el que cuando tengan ustedes, ahí tienen los pastos, les paso zacate bromo, zacate buffel. Ahí están más pastos, que es donde más hay. Más pastos. Y luego leguminosas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ahí están algunos con nombre científico, los tréboles sobre todo, ¿verdad? Unos el garbanzo, otros con nombres vulgares, vamos a decir la alfalfa, la leucana, y disculpen la letra roja esa que había borrado, ¿verdad? Pero ven ustedes hasta la alfalfa, 20 centímetros, ¿para qué? Medicago sativa, ¿no? El trébol, los tréboles tienen muy poca, ¿cómo les fue? Tienen muy poca profundidad radicular, ven ustedes 10 centímetros. Pues sí, el trébol es ¿para qué le calculo hasta 20, 30? O sea, a lo que voy es esto, el calcular sin conocer bien la profundidad radicular de los cultivos es usar más agua de sobre riego. Así de sencillo. Hasta las amarantáceas, ¿no? La coquia, el amaranto, costilla de vaca, el quelite, hasta el quelite que también se come, pues es, aquí nosotros en Texcoco lo comemos. Bueno, cuando vivíamos en Chapingo comíamos mucho quelite. Las flores, hasta las flores también encontré mi bibliografía, para qué regar más si no pasan de 20 centímetros, ¿no? Las aromáticas, ahí están, orega, menta, albahaca, tomillo, hierbabuena, anís, aneldo, cebollín, estragón, pastos ornamentales y para fines deportivos. ¿Para qué regar más los pastos de campos deportivos o campos de golf más abajo de 15 centímetros o de 10 centímetros, ¿no? Es gastar agua, ¿no? Bueno, según yo, ¿no? Esto por primera vez se los paso a alguien como ustedes, sí, porque pues no tiene caso que me vaya a la tumba y me lleve esto a la... Hay muchos que son muy envidiosos en compartir la información. Yo pienso que al contrario, se debe impartir información a los jóvenes para que sean los que apliquen ese tipo de conocimientos, ¿sí? Que nos ha costado mucho trabajo, ¿sí? Pero unos gentes parten de la base de que yo soy doctorado y como me costó mucho trabajo hacer mi doctorado, también hago que los alumnos les cueste mucho trabajo obtener una calificación, porque a mí me costó, no, pues eso para mí es ser envidioso y ser mezquino, ¿no? Igual cuando hablan de, no, yo por qué voy a pasar los conocimientos que tanto trabajo me costó obtener, pues precisamente para eso son los conocimientos, para eso es la humanidad, para transferirse los conocimientos, la información y más en las cosas técnicas como estas,
en las que pues, no todos tenemos dinero para hacer investigación y tenemos que recurrir a lo que se publique, pues, ¿no? Y ahí está, pues, por ejemplo, lo que les decía, cuestiones importantes de la República Popular China, ahí está. Profundidad del suelo 0,40 centímetros, se encontró en maíz el 97.4% de las raíces, porcentaje total de raíces, mijo, que es el sorgo para ellos, 94.6, en trigo 80.1. Fuente, esta se la pongo, Shanghen en 1990. Informe final del proyecto de Paulonia, fase 1 internacional en Beijing, China, ¿no? Vean ustedes, en todos lados se dice que. A continuación, con respecto a raíces de plantas cultivadas, se reporta en la literatura los siguientes datos de interés para el presente tema en cuestión, ¿no? Acuérdense que para nosotros lo que nos interesa es que la profundidad de mojado, profundidad radicular, está en la fórmula de la lámina de riego, que después se llama lámina neta, y vamos a ver en lámina bruta y en tiempos de riego y en todo lo de riego, ¿no? En los pastos, el 90% de la masa de las raíces se encuentra en los primeros 15 centímetros de profundidad y pueden aportar una cantidad de materia orgánica que puede evaluarse en una cantidad de 12 a 20 toneladas por hectárea. En climas templados y fríos y en cultivos anuales, el 80% de la masa radicular de los mismos se localiza en la capa superficial de 20 centímetros de espesor. En climas áridos y calientes y en cultivos anuales, el 85% de la masa radicular de los mismos se localiza en la capa superficial de 30 centímetros de espesor. El volumen ocupado por las raíces de la capa arable, 30 centímetros, alcanza, aquí le puse capa arable porque es lo que entra en los discos y los arados de vertedera, ¿no? Hasta como máximo el 15% del volumen total, alcanza como máximo el 15% del volumen total de los espacios porosos del suelo, ¿no? En general, las cantidades de pelos absorbentes de las raíces de las plantas en el suelo es de 200 a 300 milímetros cuadrados, lo cual representa un considerable aumento en la superficie absorbente del agua y de los nutrientes. Bueno, son acotaciones que quise poner aquí, ¿no? El movimiento del agua en el suelo, bueno, pues ya lo vimos también, ¿verdad? Sí, que es cuando hay los poros, que es una de las figuras que pusimos, ¿no? El agua de gravedad o el drenado por gravedad, se va el agua, queda el agua ahí, queda el agua nomás, el agua que le llamamos agua capilar, ¿no? Ocurre respuesta, es otra forma de presentarnos la adhesión y la cohesión en un poro, ¿verdad? La adhesión es entre partículas de diferente material, por ejemplo, agua con vidrio en los sistemas de poros capilares de vidrio, y la cohesión es la atracción entre moléculas de una misma sustancia. En el suelo, que es lo que nos interesa, la adhesión es entre las moléculas de suelo o las partículas de suelo y las moléculas de agua, y la cohesión es la atracción entre moléculas de agua dentro del poro. Eso hace que en un poro capilar se eleve el agua por la suma de estas dos, de la absorción y la cohesión, y entonces, como decíamos, en suelos arcillosos hasta 5 metros se eleva, ¿no? Sí. Y es la capilaridad que le llamamos, ¿no? Si entre los poros capilares el agua se eleva, ¿sí? En suelos, menos en arenosos, medio, más o menos de una altura media, 2-3 metros en francos y hasta 5 metros en arcillosos, ¿no? Y la posición de alta tensión, pues como tenemos ahí la posición de baja tensión, como dice la flechita, lo que está muy pegado al suelo, de alta tensión, lo que ya no está pegado al suelo, ¿no? Bueno, ahí aquí tenemos una de las figuras clásicas que se dan, ¿no? Lo más que está al revés, el rendimiento relativo, generalmente nosotros lo manejamos al revés, acá en el eje, bueno, el rendimiento relativo en el eje de las ordenadas sí está bien, pero en el eje de las debe estar al revés, el PMP acá al lado derecho y la capacidad de campo del PMP, pero bueno, se entiende, ¿no? Acá el agua fácilmente aprovechable es la que está ahí entre la capacidad de campo y el cierre de estomas, que sería cuando ya se está llegando a una humedad que no está tan aprovechable. No ha llegado al PMP, pero no está tan fácilmente aprovechable. Andamos hablando del 20-30% que queda en el suelo, entonces ya empiezan a cerrarse los estomas. Es una reacción de la planta para no transpirar más,
entonces va hacia abajo, ya ven ustedes, y llega al PMP cuando es el 0% de rendimiento relativo, supuestamente, ¿no? Es cuando ya no nos rinde la planta, era lo que se manejaba antes, ¿no? Acá, al lado derecho, aireación deficiente, ¿qué quiere decir? Que es la parte del suelo que está saturado de agua, es cuando acaban de regar, cuando acaban de aplicar un riego, llueve muy, muy fuerte, está todavía el agua de gravedad saturando los poros, entonces hay una aireación, una absorción de oxígeno deficiente por parte de la planta. No debe durar mucho tiempo porque nos asfixia a la planta. Entonces por ahí ven ustedes aireación deficiente, ahí está. Ya alcancé el campo, ya drenó el agua de gravedad y ya tenemos agua aprovechable hasta cierto límite. Aquí lo que queremos enfatizar es que no tiene que llegar a PMP para que los estomas empiecen a cerrarse. Es decir, cuando ya empieza la planta a gastar mucha energía para hacer agua del suelo, lo primero que hace para no gastar tanta energía, pues es cerrar sus estomas para no transpirar tanto y guardar el agua para cosas mejores para ella, pues, ¿no? Pero a medida que se va bajando, llegando al PMP, pues va gastando más energía y cerrando más estomas, ¿no? ¿Sí? Ese es el rendimiento relativo de 0 a 1. Cómo nos baja cuando no tenemos esa humedad aprovechada para la planta, que el hombre se la puede proporcionar con el riego y en zonas de temporal, pues con agua de lluvia que no controlamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está. ¿Y qué es el agua fácilmente aprovechable? Pues el agua de la planta puede ser fácilmente del suelo, mientras que hay un contenido de humedad que permite un crecimiento ilimitado u óptimo del cultivo, o sea, lo que vimos en la parte superior, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ya son las 2:55, colegas, nos quedamos aquí para, si a ver, 5 minutos para ver si hay alguna duda. Sí, ya estamos viendo, como ustedes ven, estamos entrando a cosas más específicas para la clase de ustedes, que es la clase de riego. Y acabando esta materia, pues vamos a entrar acabando este tema, perdón, vamos a entrar a uso del agua, a consumo de agua por las plantas, que es la otra parte interesante del riego. Para tecnificar precisamente el riego tenemos que conocer cuánta agua consume cada cultivo, ¿sí? Y en qué épocas de sus etapas fenológicas es cuando lo consume, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entramos también con datos. Bueno, repito, ustedes son los primeros gentes que les paso, porque no había tenido oportunidad, si no ya se los hubiera pasado. Como no teníamos alumnos aquí en el centro regional, pues a quién le pasaba los datos, ¿no? A los maestros les quiere uno pasar estos datos y no les interesa mucho, ¿no? Pero a ustedes sí, ya son ustedes los primeros que tienen estos datos de raíces de todos estos cultivos que, insisto, los van a usar para calcular cuando tengan un cultivo determinado. Ahí está la mayoría, el 99% de los cultivos y pastos que se dan en México, ahí están hasta los ornamentales y hasta los de los campos deportivos, que también los agrónomos trabajan en eso, ¿no? Un agrónomo muy amigo mío, alumno mío hasta políticamente, que estuvimos en el consejo directivo cuando el cambio de escuela a universidad, el doctor Arturo Tijerina, que es de paratología, era el asesor técnico del campo deportivo del equipo Santos de primera división, básicamente para mantener siempre verde el campo y libre básicamente de gallina ciega y de diabrótica, que son las plagas del suelo principales. Entonces siempre andaba revisando que no hubiera manchas amarillas que indican que la gallina ciega o la diabrótica, que son plagas del suelo, tienen poca materia orgánica que comer y entonces atacan a las raíces y entonces la planta pues se empieza a poner amarilla. Y él fue muchos años ahí el agrónomo que se entendía del campo del equipo de Santos de Torreón de primera división. O sea, también ahí es, y varios alumnos míos aquí de la Autónoma están ahorita dirigiendo los campos de golf, están manteniendo, perdón, son los jefes de mantenimiento de campos de golf de varios hoteles en Los Cabos, en Huatulco, en Puerto Vallarta, etcétera, ¿no? Entonces ahí tengo contactos, de ahí saco muchos datos yo, pues, porque pues yo como no soy competidor a ellos, ¿no? Entonces me pasan los datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nomás se los comento, ¿no? Ojalá y les sirvan estos datos, muchachos, a ustedes. Y como eso le voy a dar más, ¿no?
¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, muchachos, si no hay dudas, pues les agradezco su atención. A cuidarse, me saludan a sus familias y cuídense porque está la cosa dura. Nos vemos mañana. Gracias por su atención, muchachos. Dale, profe, nos vemos mañana. Gracias, profe. A ustedes. Por estimado.